Bueno, pues ahora tenemos con nosotros una ponencia que yo sé que va a ser impresionante porque ya he escuchado a Lola en otras ocasiones y sé que es una gran ponente, una gran comunicadora. Va a hablar la doctora María Dolores Prieto Sánchez, es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Murcia. Ya aquí en Málaga estuvo una vez, fue la primera vez que yo escuché de ella, no la había escuchado, vine para acá con la ilusión de ver que se aprendía, fue ya, no sé, hace unos añitos, y todas las personas que veníamos coincidíamos, cuando estuvimos aquí, coincidíamos en una cosa fundamental, y es que se nota que investiga, se nota que no habla de copia y pega. Ella sabe de lo que habla porque lo estudia. Es una persona de referencia, una profesional de referencia dentro del mundo de las altas capacidades, diríamos nacional indudablemente, pero internacional también. O sea que lo que nos va a decir hay que tomar muy buena cuenta porque seguramente nos van a interesar. Como vamos algo retrasados, yo ya no sigo porque creo que la palabra la tiene ella. Yo agradecerle sinceramente que esté aquí, que con esa sonrisa nos deleite con esos grandes conocimientos y bueno, que empiece, que los demás callamos. Gracias. Bueno, agradecer a la organización de la jornada la invitación que me han cursado. Yo que he oído al ponente anterior, sí que tengo que decir, desde hace 4 o 5 años que yo vengo por Andalucía para la formación de profesores y tutores para los niños de altas habilidades, sí que habéis dado, creo yo, un paso bastante avanzado. Yo que, bueno, pues estoy hecha a trabajar con profesores también de otras comunidades. Mañana tengo que estar en Albacete y desde luego la Junta de Andalucía sí que está haciendo una apuesta formal por la identificación y atención a estos alumnos. Yo siempre empiezo mi comunicación contando un ejemplo de mi vida que quizás algunos de ustedes se vean reflejados. Yo vengo de la educación especial desde la discapacidad. Fui pues de las pioneras que en el 87 estuve trabajando con el profesor Feuerstein en todo el enriquecimiento instrumental en Jerusalén. Tuve la suerte de conocer allí en una cena al profesor Robert Stenberg. En el 89 me voy a los Estados Unidos y él me manifiesta la otra cara de la moneda, que es la educación especial, pero de los niños de altas habilidades. Y de hecho tenemos un trabajo publicado que se me ocurrió a mí el título, 2 caras de una misma moneda, la educación especial. Está publicado hace ya mucho, no sé ni dónde está, si os soy sincera. Desde esta sensibilidad, que es importante que yo la destaque, pues estoy ahora en la alta habilidad desde aproximadamente los 90, que yo vengo de los Estados Unidos con esta nueva temática. Yo no sé si después de oír al ponente anterior mi comunicación es la más apropiada o no, porque yo traigo un tema quizás muy específico. Pero bueno, como investigadora que tengo ese privilegio de poder seguir investigando y tener medios para la investigación, cuando se me escribió la primera vez, pues tenemos ahora un trabajo que a mí me parece interesante, que está muy al inicio. Yo tengo que ser sobre todo como investigadora honesta en la presentación de los resultados y en el trabajo, que es lo que se llama la creatividad científica. En el campo que ya venimos trazando desde Murcia, cuando empieza toda la parte del diseño de talentos, se nos ocurre precisamente con el programa Avanza, espera que esto no sé yo, empezar a estudiar al talento científico. Y hay diferentes razones. Una de ellas, yo no sé si está pasando también aquí en la Junta de Andalucía, es el abandono que tenemos de nuestros estudiantes en las carreras técnicas. En Murcia hay un abandono bastante pronunciado. De hecho, la Fundación Séneca, que no tiene que ver con ustedes, con su Séneca, es la Fundación Séneca la que a veces nos proporciona recursos para la investigación, es la agencia
así como tienen aquí la agencia andaluza, ahí tenemos la agencia regional de investigación, que es la Fundación Séneca. Nos pide que dentro de nuestros campos de intervención podamos o desviemos parte de la atención a lo que se llama el talento científico. No se entendería nuestro modelo, ¿se ve bien? Sí. Sin este modelo general de intervención. Este trabajo está hecho por los 2 becarios de investigación que están trabajando conmigo y por una servidora. Por eso es correcto y es justo que sus nombres vayan también en la portada. Este gráfico viene a representar qué parte estamos nosotros ahora trabajando. Estamos trabajando lo del concepto de superdotación y estamos trabajando 3 tipos de talento. Y ustedes quizás se pregunten, y yo les voy a dar la contestación, Lola, ¿y por qué no el conglomerado, el complejo, tal cual? Vale. Hemos reducido de momento en nuestros trabajos estos 4 tipos de alta habilidad en la medida que podemos ser más flexibles y más prácticos a la hora de ofrecer a los compañeros de educación secundaria modelos de intervención. Y no solamente nos quedamos en los aspectos cognitivos, en las escalas, como muy bien decía el ponente anterior, sino que también tocamos los rasgos que parece ser que se exigen a estos alumnos, que es su creatividad, sus rasgos de personalidad. Son más extrovertidos, son más introvertidos, son más neuróticos, menos neuróticos, son más conscientes de lo que hacen, etcétera. Y los aspectos, por supuesto, cognitivos y los socioemocionales. Es decir, cómo tienen esa empatía, cómo tienen esas relaciones inter e intrapersonales, todo este tipo que ahora los nuevos modelos que están volviendo a replantear y a reexaminar la alta habilidad, como es el trabajo que acaba de aparecer en el 2012 y ahora en el 2013 del profesor Renzulli, donde se está volviendo a replantear todo el modelo de la alta habilidad para incluir este tipo de problemas. Claro, el talento científico, estoy segura que aquí habrán matemáticos, habrán biólogos, habrán físicos, etcétera. Se sabe y los que están presentes en la sala, que son los profesionales de esta área, que es un talento que es complejo, que es verdad que tiene una serie de connotaciones biológicas, pero que es precisamente la naturaleza de la persona y el enriquecimiento lo que hace que florezca ese talento científico. Y sin más preámbulo, yo quiero recordar a Einstein. ¿Qué le pasaba? Con problemas de aprendizaje, con problemas de motivación, etcétera, etcétera. Lo que hizo que surgiera aquel talento es que cuando los padres lo mandan a trabajar con ese tío a un cantón de Suiza, él puede hacer lo que le viene en gana, perdonen la expresión, que era esto, empieza a trabajar en su laboratorio, etcétera, y es cuando ese talento florece, ese talento apoyado por ese medio con esas connotaciones biológicas que él también trae, cuando el resultado de Einstein todo lo tenemos en la sociedad. Yo aquí les he puesto pues esta foto que podría ilustrar, que suelen ya desde pequeños mostrar esa curiosidad insólita, que ellos están continuamente preguntando el por qué y el cómo, y es verdad que no todos tienen las mismas disposiciones y talentos, pero que cuando van en la escala evolutiva desarrollando, sí que va mostrando tipo de habilidades o de potencial oculto. Este gráfico, que lo he sacado de Feist, que es uno de los mayores autores del talento científico, he sacado la idea, yo la he puesto aquí de una manera más plástica, que él desde luego sí que dice que
hay una serie de habilidades innatas, posiblemente hay una genética, se está trabajando en esto, posiblemente haya esas estructuras cerebrales que dice Damasio, que son también diferentes y que junto con toda esa riqueza emocional hace que la influencia del medio, por supuesto, ponga a flote, saque a flote ese potencial oculto que tiene el talento. Aquí lo que hemos querido poner del trabajo que hace Feist, que está sacado de su modelo piramidal, está muy reciente, es que el talento tiene como cualquier habilidad o como característica de los profesionales un estadio que es el inicio, donde, como decía el ponente, y seguro que vosotros que tenéis bastante más práctica que yo en la práctica, valga la redundancia, el niño ya que a los 4, 5, 6 años empieza a gustarle la naturaleza, empieza a preguntarse cosas respecto a todo lo que está a su alrededor, le gustan los animales, le gustan todos los fenómenos naturales que va observando, pero hasta ese inicio tiene que llegar a lo que se llama la maestría, el maestro, esa persona experta, que diría también Gazne o Simasihai, experto en la creatividad, que hace aportaciones que son los profesionales del campo los que reconocen ese avance. Picasso, que lo tienen ustedes, es uno de los representantes en cuanto al talento artístico de y concretamente de esta ciudad, es obvio que fueron sus colegas, cuando él va aportando todas las innovaciones, todos los cambios, etcétera, el que lo ponen como una persona con talento en el campo artístico, de tal manera que el profesor Gazne lo pone como talento en su inteligencia espaciovisual, y es porque llega a esa maestría, a ese acabado, que posiblemente nosotros en los centros podamos detectar, pero que se desarrollará luego cuando los expertos en la comunidad del dominio científico reconozcan que ha hecho una serie de o haya propuesto una serie de ideas para llegar a esa maestría. Bien. Aquí tienen lo que viene diciendo Feist, que es la retroalimentación, es el modelamiento, el moldeamiento y el entrenamiento lo que hace que ese potencial oculto vaya viendo a la luz. Aquí también tenéis alguna otra diapositiva sobre cómo se inicia todo ese proceso del talento científico. Hay una serie de expresiones, en principio, hay un feedback del profesor, de los padres, de la sociedad, etcétera, y hay luego ya un proceso final que, como bien se dice, mes a mes, año a año, esta persona va entrenándose, va aprendiendo, va quizás cubriendo algunas lagunas que puede tener en algunos otros campos y hace sus aportaciones importantes. Quizás vayamos primero a concretar lo que desde el grupo que venimos trabajando entendemos por pensamiento científico creativo. Y entonces ahora ustedes se preguntan, ¿y por qué Lola también ahora introduce una palabra que es la creatividad? Porque desde el modelo nosotros hemos reformulado el modelo del profesor Castelló, que yo creo que también está más utilizado aquí, en la medida en la que nos resultaba un tanto complicado, y de hecho en primaria los talleres de entrenamiento que existen, los niños están agrupados por talento, pero también los superdotados están también en los grupos, pero en educación secundaria la cosa se nos complicaba porque para atender a la diversidad, ustedes mejor que yo saben los problemas
que hay en los institutos, el escaso tiempo, la presión que tiene, la ansiedad, etcétera. Entonces, el año pasado ya tuve una reunión con Toni, con el profesor Castelló, que viene frecuentemente a Murcia, y entonces hemos decidido en secundaria acotar el terreno a estos 4 tipos de alta habilidad. Esto puede tener unas críticas tremendas, puede tener una alabanza, pero como vamos a experimentarlo este curso escolar, el curso que viene, etcétera, pues yo les tengo que hablar de lo que estamos haciendo. Nosotros entendemos que es un proceso que está dirigido a la búsqueda, que siempre el talento científico lo que quiere es aportar algo nuevo, va viendo más allá de las soluciones preestablecidas en los problemas, y a veces esos gaps, esas lagunas que existen en los problemas, ellos se dan cuenta y las comunican. Desde esta definición, pues tenemos que son alumnos que dominan bien los conocimientos propios de la biología, las matemáticas, la química y la transversalidad que hay entre ellos. Son personas que les gusta la observación, que formulan la hipótesis, que no solo la formulan, la reformulan y, como dice Robert Sternberg, redefinen los problemas de una manera novedosa, y que incluso pueden establecer, diseñar experimentos, llegar a las soluciones y establecer ciertas generalizaciones. Hasta aquí no hay nada nuevo. Yo aquí voy a pasar, porque si luego quieren yo les mando el documento, y son una serie de habilidades que en este momento la bibliografía entera, porque la suerte que yo tengo, como algunas compañeras y compañeros también, es que trabajar en la universidad, bueno, está aquello fatal, ¿eh? No, pero sí tenemos todavía un poco de ventaja, y es que podemos investigar, ¿eh? Entonces, en ese sentido yo soy una privilegiada, y además me dan medios, pocos pero suficientes como para seguir en la pelea todos los días. Digo, desde esas referencias bibliográficas que estos 2 becarios han hecho exhaustivamente, yo les mandaré luego el documento, estas son las habilidades que todos los científicos que están trabajando el pensamiento científico entienden que son las habilidades básicas, que son las habilidades que hay que valorar y que son las habilidades que hay que entrenar de una manera más profunda. Bien. Bueno, los científicos muestran mayor sensibilidad, etcétera, etcétera, pero yo quiero que un antiguo autor, como puede ser Torrance, que ya falleció, un autor, pues pienso que es el más veterano después de Guilford dentro de los planteamientos psicométricos, porque también hay otro antes, y que decía ya que la creatividad en la ciencia era reconocer que había diferencias de los problemas, que el científico necesitaba una información para resolverlo, y que efectivamente era aquella persona con una capacidad extraordinaria para desarrollar hipótesis, transmitir los datos y generalizarlos. Pero yo me refiero ya a esa evaluación. Claro, yo desde mi punto de vista y desde el punto de vista del grupo al que yo no sé si organizo o desorganizo, a veces los desorganizo, el modelo nuestro se basa o fundamenta en 3 pilares básicos. Esa habilidad intelectual que tienen que tener a través de una serie de pruebas, o bien sea el SAT americano, o bien sea el BADI, o bien sea el DAT, un conocimiento suficiente referido a todo lo que es el área de las ciencias, una creatividad científica, que esa creatividad científica, y me refiero a la compañera que ves que no voy a hablar nada de lo que tú vas a hablar después, es específica, de dominio específico. Hay ahora mismo un debate dentro de la creatividad. La creatividad general, como mide el TTCT, el Torrance, o creatividad específica propia de cada área o dominio, o bien las dos. Como siempre, están
los que están dentro de la última línea, por así decirlo, que dice que el científico lo que tiene que tener es el conocimiento dentro de esas áreas y su creatividad tiene que basarse en el dominio de esos conocimientos. Y esto suena bien, porque efectivamente yo, que no soy de ciencia, pues ¿qué podré yo aportar? Pues seguramente que nada. No, seguramente no, seguro, ¿eh? Y en este sentido, la creatividad es de dominio específico. Esta definición viene un poco, si queréis, a recoger lo que dice Howard Gardner en cuanto a los niños con inteligencia naturalista. Son sensibles a los fenómenos de la naturaleza, son aquellos niños que desde pequeños, y luego ya en la educación secundaria, capaces de plantear la hipótesis. Hay un problema muy fácil que yo quiero que ustedes piensen por un momento. Tengo un limón y yo quiero saber si puesto en una copa de agua flota o se hunde. Yo la respuesta no la voy a decir, la miran luego en el Google, que seguro que está. Otra más. Un trozo de plastilina. También lo sumerjo en la cubeta de agua. ¿Flota o se hunde? Cuando lleguen a casa esta noche lo hacen. Una chapa de Coca-Cola. Lo pongo en la cubeta de agua. ¿Flota o se hunde? ¿Qué? Sí, hacia arriba, gracias. Tienes razón. Gracias, tienes razón. Bueno, una canica de jugar a las canicas se hunde. Es que esto lo sabemos todos. Muy bien. Se hunde. Uy, ¿qué? No, normalmente de las que jugamos, tiene razón, si es de madera no se hunde. Entonces, como la plastilina no sabemos si se hunde, se hunde. Depende de la forma, muy bien. ¿Qué forma puede no hundirse? Muy bien. Y entonces, si la canica yo la he hecho a ese trozo de plastilina, no se hunde, claro. Estas son las tareas del Spectrum para niños, no nos frustremos esta mañana, ¿eh? De 5 años, el proyecto Spectrum, inteligencias múltiples. Pero bueno, hoy no estamos claros esta mañana, de acuerdo. Claro, ¿qué pasa cuando nosotros estuvimos adaptando los materiales del proyecto Spectrum, que son las inteligencias múltiples, en la escuela infantil 5, 6, 7 años? Evidentemente ya veíamos los niños que, aunque no daban las respuestas correctas, sí que rápidamente mostraban ese interés, es el por qué la esponja, llegaban a casa por la noche, mamá, mira que dice las profesoras estas que vienen de fuera a ver si la esponja se hunde o flota. Es decir, empiezan a poner sus mecanismos intelectuales, sus habilidades a disposición de ese descubrimiento, y desde pequeño se ve lo que dice Feist, que esas habilidades junto con el entorno, que es muy importante, va desarrollando ese potencial científico y esa creatividad. Bien, aquí tenemos los niños los niños, bueno, son estudiantes ya de secundaria, que tenían que cumplir la condición para estar dentro del proyecto científico. Tenemos los otros también 3 proyectos, ¿de acuerdo? Y a los centros se los vamos a ofrecer el paquete entero, porque esto trae la intervención, que como el señor que me ha antecedido en la ponencia, si no hay intervención, ¿para qué queremos diagnosticar, ni evaluar, ni identificar? Nosotros hemos hecho la combinación del razonamiento lógico y científico más creatividad.
Se ha utilizado el percentil 85 en el DAC y en el test de creatividad, más ahora, para pasar a formar parte del talento científico, el test que voy yo a explicar, que acaba de ser traducido, adaptado, etcétera, a nuestra población. Bien, vamos a ver, esto lo voy a pasar aquí. Estos son diferentes, yo luego cuando les mande el documento, escalas que hay para medir el razonamiento científico. En este trabajo hemos utilizado varios instrumentos, pero yo aquí lo que voy a hablar son de dos instrumentos. Estos adolescentes han sido identificados con el DAC, el TTCT, este test, el 5-5, el de personalidad, y el test de inteligencia emocional de Baron, y algunos cuestionarios diseñados a partir de los últimos cuestionarios de Renzulli, donde ellos dicen si son buenos, menos buenos, muy buenos, etcétera, en aquellas cuestiones referidas a las ciencias, los verbales referidas a lo verbal, los superdotados a todo, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en el momento de recoger la información de los tutores, es decir, que por parte de la evaluación, ya sé que a veces la evaluación no habría que hacerla tan farragosa, pero en este sentido hemos tenido este acceso a los centros preferentes de Murcia, con quien seguimos trabajando, y hemos tenido esta suerte. Entonces, la novedad de este trabajo es el test de habilidad de la creatividad científica que hemos utilizado. Este test, tengo que decir que nos lo han prestado nuestros amigos turcos, Sak y Ayas, donde en la Universidad de Anadolu, en Turquía, hay una muy fuerte tradición del talento matemático y científico, seguramente previendo todos los informes PISA, aunque ellos no están dentro de la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera. De tal manera que el profesor, que lo conocí yo en los Estados Unidos hace ya algunos años, y luego nos hemos visto en algunos congresos y movidas, como yo digo, tiene una escuela de talento dentro de la universidad y entonces está diseñando este tipo de medidas. Él viene a decir que no se puede ser original, ni tener fluidez, ni tener un cociente total de creatividad, si no se tiene el conocimiento en las distintas áreas de conocimientos. Quizás esta transparencia la vean ustedes mejor. ¿La ven bien? ¿La ven? Si ven ustedes, arriba él dice, esta es lo que nosotros hemos entendido de su teoría, hay una serie de medidas, que ahora se las pondré yo, de tareas. Lo bueno de estos test, desde mi punto de vista, mucho tiempo para evaluarlo, pero el niño no tiene presión de tiempo. El niño va haciendo unas tareas, unos terminan antes, otros terminan después, etcétera. Hay que pasarlas luego a unas categorías, que yo se lo digo ahora, y luego pues estamos estableciendo ahora el baremo, que cuando lo tengamos lo ofreceremos a la comunidad educativa, y entonces dice que además tienen que tener, las tareas implican conocimiento de biología, conocimiento de química, física, ecología, entre ellas hay una interrelación, ¿ves? Y luego estos son los procesos, tienen que generar hipótesis, entonces el azúcar, que los distintos tipos de azúcar, tiene que estar completamente reformulando hipótesis, tiene que generar, tiene que decir, ah, pues esta es la buena, pues no, tiene que volver, tiene que evaluarlas y luego tiene que evaluar. Y si veis en la parte de abajo, mide fluidez, flexibilidad, un componente total
de esas dos valoraciones de la creatividad en las 5 pruebas. A mí me podéis interrumpir si queréis porque puedo seguir hablando. Aquí está una de las tareas que yo no las voy a explicar las 5 porque sería complicadísimo y no nos queda tiempo. Hay que ser respetuosos con la compañera que viene. Dice que un investigador ha diseñado un experimento y ha puesto moscas que son de la misma especie y que tienen las mismas características en diferentes recipientes. Además, las plantas que hay en la jarra son todas de la misma especie. Tu tarea consiste en explicar para qué crees que se hizo este experimento. ¿Ves? Amarillo, rojo, 1, 2, agua, no agua, etcétera. Estoy segura que algunos de ustedes ya tienen la solución. Vale. ¿Cuáles han sido las respuestas más comunes que nos han dado nuestros escolares? Está relacionada con el crecimiento de la planta, así como la vida de la planta y de la mosca. Las menos comunes es aquella que se refiere a los factores que afectan a la fotosíntesis. Entonces, claro, hay unas que son más correctas, otras que son menos correctas, y la cuestión de la fluidez está la cantidad de respuestas y la cuestión de la flexibilidad, el cambio de parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde se complica la cuestión. Bueno, este es un gráfico de interacción, que hay 2 cambios en 2 variables, A y B, cuando se inicia el efecto X, comienza a contar el tiempo, etcétera. Tu tarea consiste en pensar en todas las posibles situaciones en las que el gráfico podría ser explicado. Las respuestas más comunes están relacionadas con temas sociales, como la educación y económicos. Crisis, paro y guerras. Seguramente son los 3 problemas que estamos viviendo actualmente, que los adolescentes así lo refieren. Y las menos comunes son las que se refieren a temas relacionados con la ciencia y la ecología. Cuidado que hay respuestas correctas y no correctas, pero que en esta no quiere decir que las primeras variables que ellos predigan no sean las correctas. ¿De acuerdo? Bueno, así tienen ustedes 5 tareas que yo no creo que sea la cuestión. Bien. Cuando se hace un instrumento, lo hace bien el ponente que me ha precedido, evidentemente, sobre todo los científicos que trabajan en la psicología, en la ciencia en general, lo que tiene que decir es si es fiable, si realmente este instrumento está midiendo, si lo vuelve a pasar, o sea, está midiendo aquello que los autores dicen que mide. El alfa de Cronbach, que según los psicómetras, yo de psicometría sé lo justito, tampoco es que me interesa mucho, lo justo para dar este tipo de charlas e incluso hacer alguna publicación. Evidentemente, pues dicen los psicómetras que se ajusta a lo que se mide en los test. Si veis, la creatividad total de la prueba aumenta, 0,96, la fluidez 0,96 y flexibilidad 0,94. ¿De acuerdo? Es decir, que por separado, las 3 medidas que se hacen de la creatividad científica parece que son altas, y en su conjunto 0,84, dicen también los científicos, que es una puntuación adaptada. Mira, lo único pesado que tiene el test, pero si en algún otro momento nos podemos ver, etcétera, es la categoría de respuestas. Lo que nosotros hacemos es que hay una hoja que Javier Esparza, que es un gran experto, ya la ha construido, donde se va metiendo todo lo que los niños dicen y luego a través de unos programas específicos van viendo en la tarea 1 si la respuesta pertenece a la categoría fotosíntesis, al crecimiento de la planta, a la vida de la mosca, a la vida de la planta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto de las categorías
muchos de ustedes utilizan el Torrance, pues son las mismas categorías con otro test y hecha también por expertos. Tengo también que decir desde aquí que Javier, uno de los becarios, es químico y él está completamente en relación con los profesores de ciencias de los institutos, porque todas estas categorías nos ha llevado nuestro tiempo y ha requerido de juicios de expertos, por supuesto. Yo soy maestra, pedagoga y psicóloga, pero hasta ahora nada que ver. Luego también hay otras categorías de la tarea 2 relacionadas cómo maneja el niño aquellas variables de las cuerdas, que también se refieren a principios de ecología, a principios de economía, de salud y a principios sociales. Es interesante que os diga lo de las categorías para que veáis la relación, interdisciplinariedad que tienen todas las tareas, que no solamente es conocimiento científico. La tarea 3, que era disolver una serie de azúcares distintos, tiene que ver con la mezcla agitación, con condiciones del medio, la presión, temperatura, etcétera, cantidad de sustancias que echa, el tipo de sustancias, si el azúcar es más molida, menos molida, si es un terrón de azúcar, etcétera, forma y tamaño y nuevos métodos. La tarea 4, que se estira una cuerda en sentido distinto, las propiedades de los muelles, combinación de los muelles, el peso, el coeficiente de fricción, la fuerza aplicada y nuevos métodos. Y la tarea 5, que es la última, es dirección de la cadena alimentaria. Son una serie de animales que se van comiendo los unos a los otros y qué pasaría al final. Efectos positivos o negativos en las personas, es otra categoría que ellos dan. Problemas ecológicos, cambios en los animales, inclusión y nuevas formas de vida, epidemia y dirección de la cadena opuesta a la cadena alimentaria. Una vez que yo pienso que nos hemos hecho una idea de la fundamentación teórica que lleva este pequeño trabajo que yo les expongo, que hay 500 niños evaluados, pero todavía no hemos tenido tiempo de pasar todas las respuestas a la computadora, de aquí a diciembre es el trabajo. Este experimento se ha hecho cogiendo a 74 niños. Sí que tengo que decirles que estaba previamente identificado y que de momento no traigo la comparación con el grupo control. Estos niños que son de secundaria ya fueron evaluados, uno pasaron al grupo de altas habilidades, los otros no, y es el grupo control que tenemos para establecer los baremos y para establecer las puntuaciones y diferencias. ¿Quiere esto decir que cuando propongamos el programa entero, porque lo que está haciendo Javier es el programa de intervención científico, los compañeros no puedan asistir, los que no hayan sido identificados? No. A los institutos se les dará y el orientador junto con Javier y con el equipo podría ser abierto porque se está diseñando a 3 niveles de profundidad. El primero, el segundo y el tercero, siguiendo los niveles de profundización del profesor Renzulli. Y entonces, en este sentido, ningún niño va a quedar excluido del programa, siempre que las condiciones de los centros y lo que digan los profesores será lo que al final se tenga que hacer. El instrumento que yo voy a presentar ahora, los resultados, es con el instrumento. Son 51 niños y estudiantes, chicos y chicas, 29 chicos, el resto chicas, con talento científico 17, chicos 11 chicas, ya hay un poco de desfase, total 28, con talento no científico 12, 11 chicas, 12 chicos, 11 chicas, 23 en total, y la muestra total, como les he dicho, son 51. No tienen talento científico, pero sí algún otro tipo de alta habilidad. No sé si queréis que lo vuelva a repetir,
y no os quiero cansar. Estos niños están en un pool de 350 en centros preferentes de la región de Murcia. Estos 350 responden a algún tipo o bien de superdotación o bien de los distintos tipos de talentos, y entonces de esos talentos se han cogido aquellos que cumplían con el talento científico. ¿Me explico? Es que quiero que lo tengamos claro. Y aquí la hipótesis que nosotros nos planteamos, lo que yo quería comentarles, si los talentos científicos tienen también mayor creatividad científica. Dicho de otra manera, cuando el talento científico se ha valorado a través de unas pruebas y test, pues como los que tenemos ahora mismo a nuestra disposición, el DAC, el BADI, escalas de observación, escalas de aptitudes, escalas de screening, por supuesto, escalas cualitativas, etcétera. A estos también se le aplica una prueba que es la de Huiade, y también esa parte de screening la pasa. Pues nos quedamos tan sorprendidas que si vemos la tarea 1, ahí sí se disparan. Perdón, la tarea 1 no hay. Están un poco, por todas las tareas están siempre un poco por encima, pero no hay diferencia estadísticamente significativa. Con lo cual no nos tiene que quitar el sueño, al menos a mí no me quita el sueño. Está la tarea 3, que la ven ustedes ahí cómo se dispara, y está la puntuación total de la creatividad, que también se dispara. Es decir, es cierto que hay una serie de picos en las cuales ellos van respondiendo de una manera mejor, de mayor calidad, respondiendo a las categorías, etcétera, y parece que sí, que se va a poder hablar como que el talento científico va a tener esas categorías, esas características, esos rasgos que van a permitir darles un entrenamiento, una formación y una información más especializada. Ahí podéis ver lo que me han señalado también los compañeros, lo que se ha señalado, cómo tienen la flexibilidad en esa tarea, e incluso cómo en una están muy juntos los talentos científicos con sus otros compañeros con talentos de otro tipo, y en las tareas donde van sobresaliendo. Algunas conclusiones que yo quiero comentar y compartir con vosotros. Yo creo que merece la pena estudiar la diversidad de estos talentos, especialmente los científicos. Es un recurso que, si miramos al programa Horizonte 2020 de la Comunidad Económica Europea, donde los retos de la investigación dicen que no podemos y no debemos despreciar lo que se llama la excelencia, no solamente científica, sino en ningún campo, pero especialmente la científica, porque una sociedad que quiera seguir prosperando necesita de estas personas que son realmente la riqueza futura del siglo XXI. Las diferencias mayores se han reflejado en la tarea 2, que es la que había que hacer predicciones, si esto o lo otro, predicciones de economía, de educación, de sociología, etcétera. Es también importante resaltar, si no yo rompería la regla que los psicólogos tenemos y los investigadores de la ética profesional, si yo no dijera que la muestra de estudiantes era de alta habilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente cuando sigamos analizando los datos sí que vamos a encontrar perfiles con mayores diferencias en cuanto a los verbales, a los de ciencias, en cuanto al superdotado y en cuanto al talento matemático, que es el otro reto que tenemos planteado ahora. Y seguramente que ayer el profesor Turón os diría que tanto el talento verbal como el científico, como el matemático, en la parte de las matemáticas, son aquellos dos recursos que más precia la escuela.
que más se precian en el sistema escolar. Pero es que el talento científico yo pienso que también es una cuestión que tendríamos que abordar. Actualmente estamos trabajando la diferencia versus, o sea, talentos científicos versus no talentos con toda la población que tenemos, y estamos estableciendo baremos para poder ofrecer a la comunidad científica. Ahí les he puesto algunas de las referencias en las cuales está basado el trabajo, y yo no he podido ser más concisa porque sé que la compañera que viene detrás, ¿sí? Ahora, pues alguna pregunta. María Dolores, muchas gracias. De nada. Hola, buenos días, doctora Pietro. Fantástica conferencia, muchísimas gracias por ilustrarnos, pero yo quisiera aclarar dos cosas. Sí. Tanto Renzulli como SAT trabajan en centros educativos específicos para altas capacidades intelectuales, en los que entran niños desde los 6 años. Es decir, estos niños se les forma científicamente, creativamente, intelectualmente desde los 6 años, y a raíz de esos estudios se llega a una serie de conclusiones que tratamos de extrapolar a niños españoles que son atendidos en centros de diversidad y que no han recibido en absoluto ese tipo de educación. Independientemente del esfuerzo que debe suponer el adaptar un sistema que no está creado para el que tenemos y tratar de conseguir resultados, yo partiría de la base de que mientras aquí no existan centros específicos de atención a las altas capacidades intelectuales, todo esto se queda en agua de borrajas. Porque un niño desde los 6 años puede hacer todo ese tipo de experimentos que usted ha mencionado y puede llegar a una serie de conclusiones siempre y cuando se le dé la formación adecuada a esa edad. No si a esa edad se le está enseñando el mame, mi, momu. Entonces, extrapolar conocimientos adquiridos de centros específicos para niños que ya han sido determinados que son de altas capacidades intelectuales y a los que se les da una formación desde su más tierna infancia para desarrollar ese talento, a niños españoles que ni han sido detectados, ni han sido atendidos, ni se les ha dado ese conocimiento, pues la verdad me queda muy bien teóricamente, pero a la hora de la vida práctica pues se me queda muy cojo. Me gustaría saber su opinión. Sí. Bueno, del profesor Renzulli es cierto que hemos cogido las escalas, que no, son unas escalas donde el niño hace su reflejo. Del profesor Sack sí quiero decirle, porque conozco la experiencia, desde luego no lo entrena desde los 6 años. El profesor Sack lo que tiene en la universidad es que todos los años de la educación secundaria recibe una serie de niños donde se les hace este tipo de pruebas junto con otras, elige al 15% mejor y de ahí pasa al entrenamiento. No vienen estos chicos entrenados. Esa es, porque conozco la experiencia, o está en Turquía y la he visitado. Entonces, ahí no hay extrapolación, hay extrapolación de un test que se ha hecho de acuerdo con las reglas de Hambleton, uno de los mayores profesionales, cuando se traduce un test y se adapta, se pasa a una población piloto, se ha ido reformulando los ítems sin desvirtuarlos, junto con matemáticos, biólogos, químicos, en el campo, diciendo no, esto un niño no, se ha ido al aula, se ha vuelto a reformular los ítems y todo. Ahora, contestándote a tu pregunta, ese es el reto y el desafío que tenemos en Murcia. En los centros preferentes, ofrecer ese entrenamiento, pero de momento la extrapolación solamente de una prueba que procede de otra cultura. No hay más extrapolación. Y le aseguro que el profesor Sack todos los años, los chicos de secundaria que reciben la universidad, la primera semana se les hace la evaluación y ellos solamente cogen, como cada sistema tiene, el 10% por arriba, pero no vienen entrenados. Se les entrena a partir del primero de secundaria, que allí sabes que empiezan un poquito antes, que es como el sistema americano. Es lo que yo te puedo contestar. Yo es por una cosa que acabas de decir que me ha llamado la atención, porque habla de esa preparación en centros preferentes. Sí, en Murcia. En Murcia, sí. Exactamente. ¿A qué nos referimos con centros preferentes? Sí, la Comunidad de Murcia creó los centros preferentes hace unos años, en donde tiene una serie de recursos para atender a estos niños. Estos niños vienen evaluados de la educación primaria, van a estos centros preferentes, tienen
según la legislación nuestra, o no sé si a la orden de nuestra consejería, no ya la proximidad solo, sino un niño que pueda vivir un poco más retirado, tiene preferencia, valga la redundancia, de ir al centro preferente. ¿Y eso es conveniente para estos niños asistir a esos centros preferentes? No, ellos van con todos los niños. Sí, sí. Lo que pasa es que luego esos centros preferentes tienen una serie de recursos para atenderles en el aula regular, y este tipo de intervención nosotros la vamos a ofrecer extracurricularmente. Vale, pero eso está bien hecho, ¿verdad? Bueno, hay quienes son detractores y hay quienes son defensores. Yo te pregunto yo creo que la atención extracurricular es una de las medidas de la atención a la diversidad del superdotado, adecuada siempre que se haga adecuadamente, valga la redundancia. Pero también lo hay detractores. Sí. Detractores tenemos mucho. Lo que quiero escuchar a alguien reputado que hable bien, porque además demuestra que sabes de lo que hablas, porque además lo lleváis a la práctica allí. Entonces, claro, escuchar que existen centros preferentes cuando muchas veces nos encontramos aquí que porque nosotros pedimos esos centros preferentes estamos como medio locos, y de qué hablamos, pues la verdad es que es como he dicho esta mañana a Manuel, me encanta escuchar estas cosas aquí en público. Pero tienen también un cupo reducido de alumnos, porque si no pasaríamos a que un centro preferente fueran todos de alta habilidad. O sea, eso está hecho de tal manera, oye, que yo no digo que sea la panacea, que nuestros profesores de secundaria también se quejan como aquí y todavía peor. Hay un centro preferente que, si alguna vez tenéis oportunidad de ir a Murcia, yo hago el contacto, en el Ramón y Cajal, donde hay un programa o un seminario de inteligencia emocional, donde van los PCPI, van los superdotados y va toda la rama de diversificación curricular. Es decir, que se trabaja, cada centro puede incluir los seminarios los talleres se llaman, que considera oportunos, y es un centro preferente. Perfecto, pero te tomamos la palabra. Bueno, yo espero haber cumplido las expectativas. Por supuesto, muchas gracias.